Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos avanzando en el libro de Shemot, capítulo 1, y es la parashá número 13, que lleva por título precisamente el nombre del libro, Shemot, que significa nombres. Padre, te damos gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Tú eres el Rey del universo y de nuestras vidas, y te agradecemos por extraernos, apartarnos del medio de los pueblos y entregarnos tu preciosa Torá, para que la estudiemos, la obedezcamos y la enseñemos a los demás. Gracias por la visión patriarcal. Muéstranos esas tres familias a las que tenemos que cuidar. Que tu Ruach HaKodesh nos ayude a ser sensibles a esa oportunidad y a desarrollarla con excelencia para tu gloria. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Capítulo 1 de Éxodo, Shemot capítulo 1, verso 17. Verso 17. Capítulo 1 de Shemot, Éxodo, verso 17. Dice así: pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Recordemos que Faraón se enoja por la multiplicación, tiene temor de que el pueblo de Israel se una a otra nación y derroquen el gobierno de Faraón. Entonces ordena a las parteras para que maten a los bebés que nacen de las mujeres hebreas, pero dice la escritura que ellos nacían de todas maneras. Y veamos qué sucedió con estas parteras encargadas de esa tarea de maldad y de asesinato injusto. Una de las maneras de controlar el crecimiento de una población es controlando la tasa de natalidad. Y eso fue lo que quiso implementar Faraón. Pero las parteras de Israel sabían que eso era contra la Torá de Yahweh y que el mandamiento era multiplicarse y llenar la tierra. Ese es el mandamiento de Elohim. Se lo dijo a Adán y Eva, se lo dijo después a Noé y a su familia, se lo dijo a Abraham, se lo prometió a Isaac, a Jacob, y nosotros hemos entendido que ese es el deseo del Eterno, de que llenemos toda esta tierra con hijos, que nos multipliquemos, pero que esos hijos sean instruidos en la Torah. Ese es el propósito del Eterno, llenar la tierra de familias que celebren Shabbat, que guarden sus mandamientos. Entonces el enemigo se ha encargado de ir en contra de ese mandamiento, en contra de ese deseo, y escondiendo la Torá, pues esconde esta ordenanza y el deseo del Eterno de fructificar y multiplicarnos. Y no es coincidencia que la casa de Efraín lleve ese título, que es fructificar o fructífero. Y muchas veces nos veremos en encrucijadas como esta. Debemos decidir si obedecemos a los hombres o a Yahweh. El caso de las parteras, ¿a quién van a obedecer? ¿La orden de Faraón o el mandamiento de Yahweh? Si obedecemos a los hombres, recibiremos recompensa de hombres. El hombre pasa y pronto se olvida, como dice Salmo 103 en el verso 15. Leamos Tehilim, Salmo 103, verso 15. Dice: sí, los días del ser humano son como hierba. Él brota como flor en el campo, pero el viento pasa y perece y su propio lugar no lo conoce más. Es decir, la vida del ser humano es efímera, como la neblina, dice también en otra porción de la palabra. Entonces nosotros no debemos obedecer a los hombres por encima de Elohim. Al contrario, por eso en medio de esta pandemia hay ordenanzas, limitaciones y cosas. Si alguna de ellas va en contra de los mandamientos del Eterno, nosotros no debemos obedecerlo. No debemos. Y sutilmente eso es lo que está logrando el sistema antimesías. Que la humanidad esté sometida y obedezca mandamientos, leyes humanas, inmorales, injustas, de maldad, de violencia, de asesinato, como los abortos, el homosexualismo y todo esto que estamos viendo para controlar el índice de natalidad. Entonces es bien importante que nosotros siempre nos mantengamos en obediencia al Eterno, aunque eso nos cueste la propia vida. Mateo 10:41. Mateo 10:41 dice: Yeshua dice: cualquiera que recibe a un profeta, porque es profeta,
recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe a un sadik, porque es un sadik, recibirá la misma recompensa que el sadik. Es decir, que si nosotros recibimos el mensaje del Eterno, si nosotros recibimos al portador de la Torah, si nosotros le honramos, le respetamos, lo sostenemos, le proveemos para que desarrolle su tarea, tendremos la recompensa que el Eterno le está dando a ese sadik y a ese profeta, por causa de que nosotros le hemos recibido y por causa de que hemos manifestado temor a ese mensaje que Elohim trae a través de ellos. Pero que no suceda como sucedió en los días de Yeshua, que rechazaron al profeta mayor, nada más y nada menos que a Yad Hei Bahei manifestado en la carne, y siguieron aceptando por temor al Sanedrín esas leyes manipuladas, humanas y leudadas por las aspiraciones, codicias y pues beneficios del propio Sanedrín, de Caifás, Anás y todos los demás. Pero si obedecemos a Yad Hei Bahei, recompensa de Yahweh recibiremos. Esta no pasa, su recompensa es eterna, no se olvida. Mira lo que dice Devarim capítulo 28, Deuteronomio 28, verso 1. Deuteronomio 28, verso 1 dice: si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia, si tú haces lo que Yahweh tu Elohim dice. Entonces, ¿a quién obedecerás tú? Es una buena pregunta. ¿A quién vas a obedecer? ¿Qué voz estás escuchando? ¿A quién es que tú tienes temor? Es bien importante, nadie puede servir a dos señores. Entonces, en el capítulo 1 ahí de Shemot, Éxodo 1, en el verso 20, dice que Elohim favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Entonces, si nosotros como padres, si nosotros tememos a Elohim más que a los hombres, el Eterno va a prosperar nuestras familias. Hay temores que entran en nuestra casa por causa de influencia de doctrinas, de teología, de filosofías, de cultura, de tradición y de costumbre, que afecta que el Eterno se glorifique en nuestras familias. Por ejemplo, hay personas, poniendo el caso de lo que es el área financiera, que tienen temor de dar, porque si dan, se quedan sin lo que dieron. Y es al contrario, al dar, le estás dando al Eterno el primer lugar. El diezmo es una manifestación de que tú reconoces que primero está Elohim sobre toda tu casa, sobre todo lo que tú tengas que satisfacer o proveer para. Primero el diezmo, apartado para el Eterno. Aquella persona que te sustenta, que te alimenta con la Torah, es la única que tiene derecho a recibir los diezmos. Entonces Yahweh siempre va a recompensar a sus siervos obedientes. Ninguna ganancia de este mundo es comparable con las ganancias que obtendremos en el reino de Elohim, en el siglo venidero, cuando se manifieste Yeshua. Nunca desobedezcas a Yahweh por nada que te puedan ofrecer en este mundo. Absolutamente por nada. Mira lo que dijo Yeshua en Marcos capítulo 10, Mordecai, Marcos capítulo 10, verso 29. Marcos capítulo 10, verso 29. Yeshua dijo: sí, les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a mí y por amor a las buenas noticias, que no recibirá 100 veces más ahora en el Olam Hasé, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el Olam Habá la vida eterna. Entonces Jesús está diciendo: el que deje todo por causa mía, el que me dé a mí el primer lugar, no se preocupe por nada. Todo lo que deje por causa mía lo va a recibir 100 veces más. Mira lo interesante de lo que Jesús ofrece aquí,
Claro que hay allí una partecita que a veces no se hace énfasis y dice con persecuciones. Recibirá aquí mismo, 100 veces más y luego la vida eterna. Recibirá 100 veces más con persecuciones y luego la vida eterna. Vendrá persecución por causa de la envidia de la gente, por causa del antisemitismo, por causa de lo que es la persecución por causa de nuestra fe. Pero eso es parte del proceso y eso es parte de nuestra vida como pueblo de Israel, como pueblo de Elohim. El verso 22, Shemot capítulo 1, Éxodo 1, 22 dice: entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Entonces, como no resultó con las parteras el abortar a los niños, aun cuando nacían, al verlos varón, ellas tenían que matarlos, imagínate. Como no hicieron caso, entonces la siguiente estrategia es que cuando nacieran esos niños, porque las parteras no lo evitaban, entonces que lo echaran al río, pero que dejaran con vida a las niñas. Mira lo que está haciendo aquí el enemigo es quitar la semilla de reproducción. Todos sabemos que el varón porta la semilla de reproducción, la mujer espera la semilla, pero al eliminar a los portadores de la semilla se elimina la multiplicación. Y ya que no pudieron hacer que las parteras cumplieran la orden, los egipcios decidieron tomar cartas en el asunto. Y esta nueva estrategia consistía en hacer desaparecer los varones, puesto que estos serían en el futuro los que habrían de ser los guerreros del pueblo. Después, y desde la antigüedad, vemos cómo la estrategia de destrucción de los pueblos ha sido a través de los niños. Hoy en día continúa igual, pero ahora se da a nivel intrafamiliar, dejando que los niños crezcan lejos del conocimiento del Eterno. Todos esos juegos, la mayoría de juegos pretenden alejar a los niños de una relación con Elohim. La influencia de la religión, la influencia política también la influencia de la educación en los colegios, en las escuelas, donde a nuestros niños los están abortando en el proceso de acercarse a Elohim, en el sentido de enseñarles que no existe Elohim, que lo que ellos deseen ser es lo que van a hacer, que lo que ellos deseen hacer es lo que van a hacer, y esto es lo que significa espiritualmente tirar a los niños al río Nilo. El río Nilo nos está hablando de corrientes antibíblicas, corrientes antimorales, corrientes anti propósito de Elohim. Todo lo que es Egipto es la corriente del Nilo que se pretende o quiere quitar el propósito de nuestros niños, de Elohim en nuestros niños. Por eso Oseas 4:6, muy conocido ese capítulo, Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si los niños nuestros no conocen a Elohim, si nuestros niños no conocen la verdad del Creador, del plan de redención, estarán siendo arrastrados por las corrientes del Nilo. De ahí que recordamos con impacto lo que Jacob le dice a José: estos niños yo los bendigo y le pido al Elohim que me ha sustentado desde el vientre de mi madre, al ángel que me ha protegido y que me ha traído hasta aquí. Yo le pido que estos niños sepan quién es Israel y cuál es la razón de su existencia. Que sepan quién es Abraham y cuál es la razón de que haya existido. Que sepan quién es Isaac y que sepan cuál fue el propósito de Elohim en la vida de Isaac. Que estos niños nunca se olviden quién es el Elohim de Israel y que les sirvan todos los días de su vida y todas sus generaciones después de ellos. Mira la oración de Jacob, que esos hijos de Joseph supieran quién es Israel y cuál era el propósito de esa nación. Eso es lo que el enemigo quiere. No les enseñan quién es Israel, menos les enseñan la Torah, mucho menos. Inclusive se sacó la oración de las escuelas, se prohibió. Una mujer logró que se sacara la oración de las escuelas por causa de que a su hijo le estaban enseñando a orar y ella no creía en que existía Elohim. Si tú sigues leyendo la historia de ella, vas a ver cómo ella murió de una forma terrible y la quemaron. Y uno de sus hijos llegó a ser un pastor
y esto a ella le enloqueció sobremanera, porque el Eterno obra de esta forma cuando alguien se opone. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces nosotros estamos llamados como sacerdotes, como varones de nuestra casa, a enseñar y darles a nuestros hijos el conocimiento acerca de Elohim y del pueblo de Israel. Y dice entonces que en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando tú lees la parte A, dice, por cuanto desechaste mi ley, yo también te desecharé del sacerdocio, por cuanto te olvidaste de mis mandamientos, yo también me olvidaré de tus hijos. Y ahí viene la parte B, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O al revés, está la parte A y luego viene la parte B que les acabo de decir. Es decir, el que nosotros nos olvidemos de los mandamientos trae como consecuencia que Elohim se olvide de nuestros hijos. El que nosotros menospreciemos la Torah trae como consecuencia que también Él nos vaya a echar del sacerdocio, del ministerio, inclusive de nuestra tarea como sacerdotes en casa. Es terrible esto, alejarse de esta preciosa verdad. Avanzamos al capítulo 2 y en el verso 2, capítulo 2, verso 2 de Shemot, Éxodo, dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Estamos aquí hablando de Jocabet, cuando ella da a luz a Moshe, y entonces lo ve que es hermoso y lo esconde por 3 meses. Va en contra de la orden de Faraón, poniendo su vida como ejemplo de lo que hemos venido diciendo, que nosotros no debemos obedecer a los hombres antes que a Elohim. Primero a Elohim. Ella arriesgó su vida, la de sus otros hijos, a Aarón y Miriam, hermanos mayores de Moshe, que acaba de nacer aquí en esta historia, y ella dice la palabra que lo vio que era hermoso. La traducción desde el original es que lo vio como que era un niño fuera de lo común. Fuera de lo común, ese es el original de la traducción, lo vio fuera de lo común. Porque ¿qué madre no ve a su hijo hermoso? Todas las mamás ven a su hijo hermoso. Entonces aquí en la traducción de la Parashá nos dice que vio que era hermoso. Esa es la traducción de la Biblia Kadosh. Pero cuando tú vas al mensaje realmente y lo entiendes, el propósito, allí haciendo la exégesis, te das cuenta de que Jocabet vio que su hijo era fuera de lo común. Es decir, notó que había un llamado en él. Y eso es más que solamente verlo hermoso. Nosotros como padres vemos a nuestros hijos, a todos los vemos bellos, a todos. Pero debemos verlos desde la perspectiva espiritual y del reino de Elohim y verlos como niños de propósito. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves a tus hijas? Padre, madre que me escuchas, tienes que verles con propósito divino. Porque cada vida, el Eterno es el que la forma en el vientre de la madre. Y la trae con propósito, no para ver qué pasa, sino para que ande en esas obras que fueron elaboradas desde antes que ese bebé naciera. Eso fue lo que Jocabet vio. Vio a este niño y dijo, aquí hay un plan de Elohim. Aquí yo veo algo diferente, aquí yo veo algo sobrenatural. Así tienes que ver a tus hijos. Muy importante, aunque ya hayan crecido y estén quizás atados en drogas o en los juegos de video o en alcohol o con pandillas o con malas influencias, lo que esté pasando, no te olvides de bendecirlos y proclamar sobre ellos que el propósito de Elohim se va a cumplir. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, habla esas palabras de vida. Y así como Jocabet vio a su hijo que era fuera de lo común y que tenía un propósito divino, comienza a ver a tus hijos y hablarles proféticamente, como lo hizo Jacob sobre sus hijos y como Jocabet ve a sus hijos, a su hijo Moshe, que tiene un plan y un propósito divino. Padre, gracias por nuestros hijos. Gracias por los que están pequeños, por los que acaban de nacer, por esas madres que están en embarazo y que tú estás formando esos hijos, Padre. Por aquellos jóvenes y aquellos ya jóvenes adultos, Padre, que aunque no han conocido tu Torah, nosotros te suplicamos los alcances para ti. Nosotros proclamamos palabras de bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, aún sobre nuestros nietos, y los vemos y los visualizamos como hijos tuyos y como jóvenes y jovencitas, como niños y niñas con propósito divino.
Padre, que tú cumplas tu propósito en ellos. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.